Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 25 de noviembre del 2021, vamos a seguir con la lectura diaria de la Biblia. Hoy terminamos la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3, Jeremías capítulos 13 y 14 y Salmos 141. Segunda de Pedro 3, Jeremías 13 y 14 y Salmos 141. Les invito a que nos ubiquemos de nuevo en la epístola de Pedro. Vamos a terminar el mensaje de Pedro y vamos a ubicarnos en el capítulo 3. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Bueno, de alguna manera aquí Pedro nos está mostrando el propósito de las dos cartas, ¿sí? Sencillo en este versículo, en estas tres líneas, nos dice que el propósito de estas dos cartas es despertar con exhortación el limpio entendimiento, ¿sí? Como hablábamos ayer de la intención de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, en una necesidad de exhortar, de no solo dar instrucciones, sino también de motivar, de corregir, de advertir también, que es lo que hemos visto en las epístolas, porque, bueno, ese era el medio de comunicación que había en aquel entonces y había una preocupación firme, genuina, no solo por el crecimiento, sino por el mantenimiento de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Así que aquí este versículo nos resume el propósito que Pedro tenía con estas dos cartas. Y empieza a advertir acerca bueno, había una idea en aquel entonces, la iglesia creía que el Señor vendría al final del siglo, que el Señor vendría al final de esa etapa y, no solo lo creían, sino que además lo esperaban y lo anhelaban. Tanto que había un saludo entre la iglesia que era el Señor viene pronto. ¿Sí? Ese era un anhelo, era como una necesidad. Era tal además la situación que empezaron a vivir que ellos anhelaban que ese reino de Dios que se había manifestado en medio de ellos en tan pocos años, que lo que ellos habían visto, habían palpado, como dice Juan, que habían evidenciado, pues anhelaban y esperaban que se manifestara a plenitud, que no solo fuera un reino que se había acercado a aquellos pocos discípulos, sino que se estableciera en este mundo. Ese era un anhelo firme, ¿sí? Y de alguna manera ese anhelo por la venida del Señor, se dice parusía, por la segunda venida del Señor, pues ese anhelo también les daba esperanza y les daba firmeza para mantenerse en medio de todas las situaciones, ¿sí? Ellos esperaban que en ese pronto regreso el Señor pudiera pues restaurar todas las cosas. Aunque Pedro nos va a decir, pues ya viendo que pasaban los años seguramente, por qué el Señor se estaba tardando un poco. Y vamos a verlo y leer rápidamente partes de este capítulo. Dice, eh, además, pues para que tengáis limpio el entendimiento, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero, bueno, entonces ahí está todo el propósito de estas dos cartas, alentar a tener buen entendimiento para que tengamos memoria de las palabras que se han dicho por los santos profetas, se refiere al Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y sus profetas, está hablando del Nuevo Testamento. Ese era como el propósito de Pedro entonces, alentar y refrescar la memoria de los dichos por los profetas y el Señor y los apóstoles. Ya el versículo 3 en adelante nos va a seguir hablando un poco pues de aquellas personas que se manifestarán también en los postreros días. Habla de burladores, de aquellos que menosprecian
la segunda venida del Señor, que pues para muchos es algo loco y lógico. Incluso yo creo que muchos creyentes no piensan en la venida del Señor. ¿Sí? Muchos creyentes piensan es en el hoy, en el ahora, como hablábamos ayer, hemos venido estudiando en estos días, un apego muy preocupante a este mundo, a este tiempo, a la forma presente del mundo. Pero, pero poco pues pensamos en lo que el Señor ha destinado para la eternidad, ¿sí? Y poco pensamos, hablamos, anhelamos, oramos por la segunda venida del Señor, por su venida gloriosa. Y aquí pues hay una advertencia en que incluso se menosprecia, porque pues como dice Epicuro, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo importante es la respuesta de Dios para mí hoy. Y esto yo se lo he escuchado a varias personas en mi vida. Bueno, en la práctica, ¿para qué me sirve ser cristiano? En la práctica, ¿para qué me sirve ir a una iglesia, leer la Biblia y orar hoy? O sea, yo necesito que esto sea tangible hoy, en mi vida hoy. Pero la verdad es que, pues si no ampliamos la mirada y si no miramos al Señor y a lo que Él tiene para nosotros en la eternidad, es muy difícil que sea una respuesta para nosotros hoy. De hecho, base de la respuesta, fundamento de la respuesta del Señor para nosotros hoy es que podamos verlo al Señor en la eternidad, porque la vida eterna sí se traduce en una vida plena aquí, hoy y ahora. ¿Sí? Da esperanza, da vida, da fortaleza, da seguridad también el tener esa certeza en poder estar en la presencia eterna del Señor. Dice entonces el versículo 8: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Pedro está diciendo, bueno, de alguna manera, si el Señor no ha venido ya, es porque está dando tiempo de arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, versículo 10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, se refiere a lo material, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí vuelve a aparecer el inconstante, pero también dice Pedro el indocto, tenaz. El indocto y el inconstante. El indocto es el que no es estudiado, el que ignora, digámoslo así, el ignorante de las escrituras, pero que además es inconstante. Claro, seguramente el que es constante en este camino ya no es indocto, es docto en la escritura. Tiene una habilidad también, una agilidad, una facilidad, no solo de leerla, de estudiarla, de comprenderla, de asimilarla, de guardarla y ponerla por obra, que ese es el secreto de la lectura de la escritura. No solo pues saberla, sino vivirla. Y aquí dice pues que algunos indoctos, pero que también son inconstantes, como veíamos en el capítulo 2, tuercen, alteran, adulteran la escritura. Pero aquí dice, está hablando de la esperanza y de cómo debemos vivir mientras aquel día la parucía del Señor se manifiesta. Habla de ser irreprensible, sin mancha, en paz.
esperando en sus promesas, siendo diligentes, aguardando la manifestación plena del Señor. Dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, y quise leer todo esto para llegar a este versículo. Nos está diciendo aquí Pedro, hay una venida del Señor, ¿sí? El Señor va a volver. ¿Qué vamos a hacer nosotros respecto a la venida del Señor? Entonces nos habla de procurad con diligencia. Es espectacular porque este procurad con diligencia nos está diciendo esforcémonos en ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, ¿sí? O sea, hagamos todo lo que podamos, hagámoslo diligentemente en mantenernos así. Pero al final nos dice dos cosas para este tiempo, dos consejos mientras viene y aguardamos la venida del Señor. Es que quien espera algo se prepara para ello. Y la Biblia nos plantea de que quien espera la venida del Señor, hay dos cosas, en diferentes alegorías lo dice. Lava sus vestidos y llena su lámpara de aceite. Dos cosas que antes, en algún momento, los hemos estudiado. Y quien está esperando, pues está preparándose, ¿sí? Porque está guardando, como las 10 vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Como aquella esposa que atavía su vestido y está preparada, vestiduras blancas y de gala, esperando su esposo. Quien espera se prepara. Quien no espera no se prepara. Y el punto es qué tan preparados estamos nosotros para la venida del Señor. Que la venida del Señor, yo se los he dicho muchas ocasiones, tiene como dos momentos. La venida del Señor es o que Él venga o que nosotros nos vayamos con Él. Pero esa es la venida, ese es el encuentro con el Señor. ¿Qué tan preparados estamos para el encuentro con el Señor? Y Pablo al final nos dice dos cosas que debemos hacer para estar preparados para ese encuentro. Uno, creced en la gracia. Dos, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace algunos años surgió una secta muy peligrosa llamada Creciendo en Gracia. Y esta secta muy peligrosa, Creciendo en Gracia, promovía de que no había que hacer una cantidad de cosas, o sea, anulaba del libro de Hechos hacia atrás toda la Biblia. Para ellos lo único válido era lo que estaba en las epístolas romanas. Anulaban incluso los evangelios, anulaban el Antiguo Testamento, porque todo eso era ley. Para ellos Jesucristo estuvo bajo la ley, era de la ley, y lo que de verdad era el Evangelio de la Gracia era a partir del apóstol Pablo. Muy peligroso el mensaje, porque cuando hablaba de la gracia, era algo así como una licencia para pecar, ¿sí? Era como una licencia para el libertinaje, porque como ya habíamos sido salvos, habíamos sido liberados, habíamos sido perdonados, ya no hay más sacrificios que hacer, disfrutemos de la gracia del Señor. Y esa tal gracia o ese tal creciendo en gracia se convertía en una excusa para pecar, en una excusa para ofender al mismo Señor. Es una cosa aberrante, esa es la palabra que puedo describir para ese pensamiento. Porque no hay cosa tal que crecer en la gracia es crecer en el libertinaje, que crecer en la gracia es crecer en el pecado, que crecer en la gracia es crecer en una vida disoluta y desordenada. Gracia, del griego gen, favor. Y a mí me llamó mucho la atención esta implicación de esa palabra hebrea gen, que es inclinarse para favorecer a un inferior. Por eso la gracia es de Dios hacia nosotros, es una obra de Dios hacia nosotros. Del griego charis, un favor gratuito, una influencia divina sobre el corazón, un don inmerecido, una iniciativa de Dios hacia nosotros. Y quiero leerle rápidamente tres textos de la Biblia donde nos habla qué es crecer en la gracia. Y crecer en la gracia no es crecer abusivamente en ese regalo gratuito. Si a mí Dios me dio un don gratuito y anhelo su venida, yo debo crecer en su gracia, ¿sí? Y esa gracia, ¿qué implica en mí? Y voy a empezar con Éxodo capítulo 34, versículos 8 al 17, en una oración que le hace
Moisés al Señor. Éxodo, estamos hablando, imagínense, aquella secta anulaba el Antiguo Testamento y desde el Antiguo Testamento se ve claramente el concepto de la gracia. Y cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, narrado en el capítulo 34, a partir del versículo 8 dice así. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Miren la actitud de Moisés. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Y qué contestó el Señor? He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Dice luego, derribaréis sus altares, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué está diciendo Moisés acá sobre la gracia? La gracia no es, Señor, pues dame gracia, que tenga gracia y que me vaya bien. La gracia implica una acción responsable de mantenerse y saber que si Dios se inclinó hacia mí para favorecerme, pues yo inclino mi vida hacia Él para obedecerle. Esa es la reacción, eso es crecer en la gracia. Si Dios se inclinó hacia mí para favorecerme, yo me debo inclinar a Él para obedecerle. Porque si yo reacciono a la gracia, me escogió, me salvó, me perdonó, porque me amó, porque le agradé, porque delante de sus ojos, y como dice Jeremías, me amó eternamente. Yo crezco en la gracia cuando le obedezco, cuando le adoro, cuando me postro delante de Él. ¿Y qué le dijo el Señor? Claro, has hallado gracia, yo voy a hacer maravillas, solo que guarda lo que te mando, guárdate de hacer alianza, derriba altares y no te inclines a ningún otro Dios. Y en el Nuevo Testamento también tenemos cómo Pablo narra su conversión. Y en el capítulo de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 24, dice lo siguiente. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento, pues fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Espectacular. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dios, o más bien hallé gracia delante de Dios. Dios me dio la gracia, se agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase. Y a veces creemos que esa gracia divina es para jactarnos, para sentirnos por encima de otras personas, para creer que somos una élite del mundo. Y ese linaje escogido que dice Pedro precisamente, cuando dice, más vosotros sois linaje escogido, se ha vuelto a veces una excusa para jactarnos como si fuéramos una élite especial. Claro que somos especiales, claro que hemos sido apartados, claro que hemos sido santificados, pero no para llenarnos de soberbia, altivez o jactancia, sino por el contrario, para asumir responsablemente el papel que tenemos en este mundo. Dice la Biblia, entre otras cosas, como sal, como levadura, como luminares, como luz en medio de las tinieblas.
como aquellos que traen esperanza, como aquellos que traen una respuesta, como un pueblo que sea un modelo a los demás pueblos, como un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres que son un modelo para otras personas que no tienen ni idea cómo vivir una vida en plenitud. Esa es la responsabilidad de la gracia. Crecer en la gracia entonces no es simplemente pues decir, bueno, no lo merecía, el Señor me lo dio, así que pues disfrutémoslo y ya. Disfrutémoslo implica cuidar ese tesoro. Si es un don inmerecido, si a mí me regalan algo que no me merecía y es algo que no tiene precio, algo grandísimo, lo que debo hacer es cuidarlo con delicadeza, es honrar a aquel que me ha dado esa gracia y es beneficiar a otros de esa gracia, porque eso también dice la Biblia. De gracia recibisteis, dad también de gracia. Porque cuando yo entiendo esa obra gratuita del Señor en mí, yo no tengo cómo ocultarla, yo no tengo cómo guardármela, yo no tengo no tengo derecho de cerrar una fuente de agua viva. Nosotros vamos a una fuente de agua viva y yo no tengo el derecho de cortar el fluir de esa agua. Yo no puedo simplemente, imagínense que hay escasez de agua en el mundo y a mí me llega una fuente de agua. Yo simplemente no puedo coger y almacenarla, hacer un enorme tanque y almacenarla, porque no la voy a gastar todas. Más, entre más comparta, más agua viva tengo. Y a veces el creyente cierra esa llave de bendición a los que le rodean. Y yo no tengo por qué contener ni esconder lo que el Señor ha hecho en mí. Si para mí fue bueno, ¿por qué para otros no va a ser bueno? Si para mí fue respuesta, ¿por qué para otros no va a ser respuesta? Y miren, en 1 Corintios capítulo 15, también lo que escribe San Pablo, versículo 10, dice, bueno, va a leerlo desde antes. Dice, eh, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando de la resurrección y la manifestación de Cristo en la resurrección. Versículo 9 de 1 Corintios 15. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué espectacular, qué expresión de humildad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Generalmente cuando alguien le pregunta sobre su éxito, dice mi disciplina, mi esfuerzo, me abstuve, el esfuerzo de mis padres, y por allá dicen gracias a Dios. No, Pablo tajantemente dice, por la gracia del Señor soy lo que soy. Ah, bueno, que esa gracia se tradujo en mis padres que se esforzaron, que esa gracia se tradujo en la inteligencia que me dio, que esa gracia se tradujo en la fuerza que me dio, que esa gracia se tradujo en tutores, compañeros, maestros que me acompañaron, claro que sí, pero tajantemente y de fondo, estructuralmente dice, soy lo que soy, es por la gracia del Señor. Y dice el mismo versículo, no ha sido, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué espectáculo. Y qué humildad de San Pablo, porque es la gracia, dice, crecer en la gracia y reconocer que el Señor se inclinó para favorecerme. Es entender que el Señor quería influir en mi vida, en mi corazón. Es entender que el Señor tuvo una bondad que no me la cobró, que no la merecía, que partió netamente desde su corazón. Y aquí Pablo reconoce, soy lo que soy por su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque yo he trabajado más que todos, pero vuelve a aclarar, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí.
Crecer en la gracia es dejar fluir ese don maravilloso del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Quien crece en la gracia y crece en el conocimiento del Señor, mengua cada día para que Cristo crezca, muere cada día para que Cristo viva. Crecer en la gracia es reconocer nuestras limitaciones, debilidades, necesidades también, pero ir a la presencia del Señor y dejar que Él actúe, como decía la canción ahora, que fluya su poder en nosotros. Crecer en la gracia es mantener el corazón quieto y reposado en el éxito y en el fracaso. En el éxito es reconocer que obró gratuitamente su favor para con nosotros. Y en el fracaso reconocer que también obró su favor para nosotros y que cada fracaso también tiene una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. El Señor cada día nos da una oportunidad por su gracia. Crezcamos en la gracia del Señor, crezcamos en el conocimiento del Señor, aguardemos con paciencia, con esperanza y aún con felicidad su venida. Despojémonos un poco, solo un poquito de la carga que genera este mundo y pongamos la mirada más allá y se van a dar cuenta lo mejor que se puede recorrer un día, lo mejor que se puede caminar cuando llevamos más bien la carga del Señor. Somos fruto de su gracia, somos objeto de su amor. Ahora que Él sea también el objeto de nuestro amor, de nuestra gratitud y de nuestra obediencia, reaccionemos a esa gracia bendita. El Señor no nos debe nada. Tenemos que entender que el Señor no nos debe nada. Somos nosotros deudores de Él. Y no podemos pretender que cuando hacemos un acto de obediencia a la palabra del Señor, creemos que automáticamente Dios nos debe. Cuando hacemos una obra, cuando le ayudamos a alguien, cuando damos una ofrenda, un diezmo, cuando le damos al pobre necesitado, pareciera que creyéramos que Dios nos debe. No, el Señor no nos debe. Esos actos son actos de obediencia, de gratitud y de amor a Dios y al prójimo. Somos deudores de su amor, de su gracia. Y el vivir así nos da libertad. Y Pablo lo reconocía. Pablo, imagínense hasta dónde llegó Pablo, lo que hizo Pablo. Y aquí dice con toda humildad, no yo, la gracia de Dios en mí, que no ha sido en vano. He trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. He logrado muchas más cosas, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo ha sido un don maravilloso de Dios. Y cuando usted lo entiende, va a vivir con más libertad y gratitud. Su esposa, su esposo, es un acto de la gracia de Dios. Sus hijos, su trabajo, su casa, lo que tiene la salud hoy. Qué bien tan preciado es la salud, solo que lo valoramos cuando no lo tenemos. Si usted está sanito, aliviado y no tiene ningún dolor, agradezca con toda humildad la salud que el Señor le concede. Oremos, démosle gracias al Señor, entreguémosle este día. Y como dice San Pablo, sabemos que hemos hallado gracia delante de ti. No estamos aquí por mérito, Señor. No fuimos elegidos por cumplir un perfil para ser cristianos. Seguramente muchos de nosotros no aplicaríamos para una misión tan honorable como ser tus hijos y ser tus siervos. Y hoy reconocemos tu gracia y Pedro nos exhorta a crecer en la gracia. Y crecer en la gracia no es crecer en la excusa para pecar. Como vimos en el ejemplo de Moisés y de Pablo, crecer en la gracia implica obrar conforme a esa gracia. Y esa obra implica fe, confianza, obediencia, esfuerzo. Implica representar adecuadamente a aquel que se inclinó hacia nosotros para favorecernos. Y ahora trate de cambiar la manera como muchas veces nos relacionamos con el Señor y pensamos. Creemos que Él nos debe porque vamos a una iglesia. Creemos que Él nos debe porque nos pegamos tremenda madrugada para buscarle. Creemos que Él nos debe porque obedecemos principios.
Tú no nos debes nada, Señor. Somos nosotros deudores. Es que no solo nos perdonaste, nos salvaste, sino que además cada día nos bendices y sustentas. Somos el fruto de tu gracia. Seguramente en este mundo en algún momento alguien nos dio la espalda, nos rechazó, nos cerró una puerta, nos humilló. No importa. Hallamos gracia del que teníamos que hallar gracia. ¿De qué nos servía hallar gracia delante de los hombres e irnos a la perdición? Hallamos gracia delante de aquel que nos debía mirar con agrado y eres tú. Y no tuvimos que hacer nada, tan solo mirarte. Enséñanos a vivir de tu mano, sin soltarnos un solo instante. Pidámosle al Señor que su gracia no sea en vano en nosotros y que este don inmerecido no sea en vano en nosotros. Y que si de gracia hemos recibido, demos de gracia. Así como el Señor se sirvió de alguien para compartirnos ese don divino, dígale, Señor, hay tantos a mi alrededor desfavorecidos. Sírvete de mí para llevar tu favor. Hoy, dígale así hoy, déjame ser luz en medio de las tinieblas. Dame la oportunidad de orar por alguien, de hablarle a alguien de tu amor, de tu esperanza. Dame la oportunidad de llevar esa gracia divina que ha llegado en abundancia a mí, Señor. Gracias por tu palabra, por escucharnos y bendecirnos. Padre, te pedimos que nos guardes en nuestras entradas y salidas y no nos dejes caer en ninguna tentación. La gloria es tuya en nosotros, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.